Él estuvo participando en las Fuerzas Armadas Peronistas, un revolucionario nuestro. También estuvo acompañando a Ungaro en el sindicato de gráficos de la provincia de Buenos Aires. Ha pasado por un montón de experiencias, entre ellas Tacorralo, digamos. Ya nos va a contar él cómo concibe la lealtad, también desde el compromiso, pero fundamentalmente desde el dolor, desde la pérdida, desde el encierro. ¿Qué implica ser leal a un movimiento, al campo nacional y popular? Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por la presentación, querida compañera. Soy simplemente uno de los miles y miles de jóvenes que fuimos lo que hoy los jóvenes cantan, la gloriosa juventud peronista. Pero nos tocó ser la gloriosa juventud peronista por un simple hecho generacional. Nos tocó ser una generación de jóvenes en un momento en que en nuestra patria el pensamiento, las formas de vida, las políticas económicas, culturales, de producción, de todo, se imponían a través de las bombas, a través de las Fuerzas Armadas en las calles, cortando todo criterio de libertad, de expresión, de sueño, porque éramos una generación, nosotros decimos, los que hemos sobrevivido, que éramos una generación muy romántica. Éramos una generación de soñadores, éramos una generación llena de utopías, y éramos una generación que habíamos visto desde muy niños, desde muy pequeños, un pueblo que, siendo nosotros parte de ese pueblo, pero niños que no comprendíamos, veíamos la felicidad de nuestros padres, en nuestros vecinos y en los compañeros de nuestros padres. Y nosotros éramos felices a nuestra manera porque fuimos los niños privilegiados de Perón y de Evita, de sus políticas. Yo no voy a hablar de cómo se da el 17 de octubre de 1945, porque ya lo están expresando los compañeros, y como seguramente va a dar una riqueza explicativa este otro compañero que ha estudiado todo ese tipo de situaciones y ha tenido algunas vivencias también. Yo voy a hablar qué nos pasó como jóvenes, como chicos que fuimos creciendo, como niños y niñas que decimos entre nosotros, nos enamoramos de lo que nuestros padres estaban enamorados, que era enamorarse de la patria. Y entendíamos que si no estábamos enamorados de la patria, cuando comenzamos a ver los fusilamientos del general Valle y todos los compañeros, cuando vimos la masacre el 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez, cuando veíamos el crimen y las torturas que se realizaban y los fusilamientos que se seguían realizando en las comisarías de Lanús y de Avellaneda, cuando con el correr del tiempo tuvimos al primer compañero detenido, desaparecido en la resistencia peronista, el compañero Felipe Vallese, cuando se acumulaba toda una forma de violencia de aquellos que se habían apoderado del Estado para romper, para quitar la felicidad del pueblo. ¿En qué se basaba la felicidad de nuestro pueblo? En lo que con el tiempo se llamó la lealtad. ¿Qué era la lealtad? La lealtad a principios, la lealtad a políticas, la lealtad a dignidad,
Yo lo escuchaba a mi padre cuando alguien le preguntaba ¿por qué usted es peronista? Y él decía, soy peronista porque con Perón fue la primera vez que me pude sentar en una mesa de igual a igual con el patrón, a discutir las condiciones de trabajo, las condiciones de salario y a tratar de terminar con lo que es el sometimiento, la denigración, la humillación a los hombres y mujeres del campo del trabajo, entendiendo el trabajo como lo señala nuestra doctrina peronista, el trabajador manual y el trabajador intelectual, el trabajador de las ciudades y el trabajador del campo. Todos aquellos que eran parte de la producción, desde el intelectual hasta lo manual, éramos humillados por las políticas, que no es casual, como dijeron los compañeros, que surgen para evitar que se dé una dignificación del pueblo con el famoso surgimiento de la Unión Democrática. Sí es cierto que estaba Braden, el embajador de Estados Unidos, pero están los que hacían carne en representación de lo que después denominamos los vendepatrias, los traidores a la patria, como marcaba nuestra Constitución Nacional. Tamborini y Mosca, los candidatos que representaron a esa coalición que, como bien decían los compañeros, no solo la integraban partidos de derecha, también lo integraron partidos de izquierda, como los partidos de izquierda acompañaron cuando en el gobierno de Cristina, de Néstor y Cristina, se impulsó el famoso ley la conocida por la 125 para ponerle un parate a la oligarquía agrícola ganadera, y las izquierdas acompañaban a los representantes agrícolas ganaderas en contra de la nacionalidad argentina. También es cierto, como decía acá el compañero, que desde muy jóvenes las discusiones políticas nuestras terminaban mal, terminaban siempre con esa brutalidad que no nos hubiera gustado vivir nunca, porque nos hubiera gustado tener la posibilidad del razonamiento, de la discusión política, de discutir ideas, propuestas, programas, pero terminábamos siempre a los golpes con aquellos que, inclusive diciendo ser representantes de los trabajadores y del pueblo argentinos, ya desde muy temprana edad se habían transformado en representantes en contra de los trabajadores y del pueblo argentino, lo que hoy vulgarmente conocemos como la burocracia política y la burocracia sindical. Yo quiero hablar un poco de qué fue para nosotros el sentido de la lealtad al 17 de octubre, que fue el sentido de la lealtad a un hombre que expresaba lo que la mayoría sentíamos, lo que nuestros padres sentían, lo que nosotros los cristianos en ese momento empezábamos a mamar de nuestros padres. Y esa lealtad se hizo carne a medida que fuimos creciendo. Y éramos muy pequeños, 13, 14 años, 12 años, y veíamos cómo aquellos que habían participado. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña aclaración que a nosotros, al menos a nosotros, a un grupo de viejos compañeros y compañeras, no nos confunden. En 1945, cuando se empieza a gestar la Unión Democrática, el que facilita la estructura política nacional para que esa Unión Democrática tuviera presencia en contra del advenimiento de lo que iba a ser el peronismo luego, porque Perón se presenta a través del partido laborista, porque no existía el peronismo. El que presta su estructura política es la Unión Cívica Radical. En 1955, en la Revolución Libertadora, el que presta la estructura política para derrocar al gobierno del general Perón es la Unión Cívica Radical. En octubre del mismo año 1955, y esto está editado casualmente en el diario Clarín de octubre de 1955, la Unión Cívica Radical pide a través de una solicitada
que se incineren las fichas de afiliación de todos los afiliados y afiliadas al Partido Peronista y se lo declaren nulo y se lo saque de la historia política argentina. No es casual que después vino el plan Conites, donde teníamos prohibido hablar de Perón, de Evita, Partido Justicialista, Partido Peronista, o todo lo que identificara el sentimiento nacional. No es casual. Salto grandemente en los tiempos de la historia. 1958, con la proscripción del peronismo, la Unión Cívica Radical, aprovechando la proscripción del pueblo peronista, llega al gobierno a través de los votos con Frondizi presidente. Los votos que le dio el peronismo. Los votos que le dio el peronismo. Nosotros estábamos proscriptos. En 1964, manteniéndose la proscripción del peronismo, el radicalismo llega también con los votos al gobierno con Arturo Humberto Illia. En 1973, cuando se conforma el Frejuli, que lleva al compañero Héctor Cámpora a ser presidente de la Nación, cuando la consigna era Cámpora al gobierno, Perón al poder, tenemos enfrente a toda la coalición de partidos políticos enrolados a través de la estructura de la Unión Cívica Radical. En 1976, el último golpe de la dictadura militar, quien pone la estructura política y el poderío económico para que sea derrotada la voluntad mayoritaria del pueblo argentino que había llevado por tercera vez al general Perón al gobierno. Después hablaremos de lo que fue Isabel, lo que fue Osinde, lo que fue López Rega, lo que fue las 3A, porque también son parte del campo del enemigo. Pero en 1976, con Videla y todos los milicos asesinos, también la Unión Cívica Radical pone a disposición su estructura política y su poder económico. Y así se sucedieron las situaciones hasta que la traición propia del peronismo hace que nuevamente los radicales de la Rúa lleguen al gobierno. Ante la defección del peronismo de Carlos Saúl Menem, que renunció a las banderas históricas del peronismo. No es casual que después de todos los hechos políticos, cuando se recupera la democracia, quien llega al gobierno de la República Argentina es la Unión Cívica Radical. Y lo primero que impulsan es la ley de obediencia debida y punto final. Como si las atrocidades cometidas a nuestras generaciones por una ley de algún acuerdo transitoriamente político pudiera acallar el dolor que tuvo un pueblo como es el pueblo argentino. Y no es casual que la Unión Cívica Radical hoy haya puesto su estructura para que Cambiemos sea el gobierno en la República Argentina. Nada es casual, queridos compañeros. Cuando empiecen a hablar de discursos y a no confundirnos, la historia la hemos vivido. Entonces, esas fueron las causas desde muy jóvenes que fueron generando la rebeldía de nuestra juventud. El tener todo prohibido, el no tener instancias de discusión, el ser jóvenes, como decía el compañero, teníamos prohibido caminar por las calles llevando del hombro a nuestras compañeras o darle un beso en la calle, porque íbamos presos, nos cortaban el pelo y a las chicas le hacían el prontuario como prostitutas por darnos un beso, por ser novios. Había que ocultar el amor al otro. Eso lo impuso un comisario que, bueno, con el tiempo supimos que estaba muy dolorido porque encontró a su esposa en un hotel alojamiento con un oficial de menor rango de él. Entonces se la desquitó con la vida de las generaciones que existíamos en esos momentos. Y vinieron etapas donde había que hacer la resistencia peronista. Y la resistencia peronista surge con el sentido de lealtad a la vida. Y la resistencia peronista surge con el sentido de interpretar, entender qué era el peronismo. Y desde muy pequeños empezamos a clasificar que teníamos dos peronismos.
el peronismo de arriba y el peronismo de abajo. El peronismo de las clases medias altas, de los empresarios, el peronismo de los trabajadores y de las clases humildes. Entendimos, tratamos de comprender que el peronismo tenía dentro de sí, incluido en su existencia, una lucha de clases sin caer en el clasismo que marcaban las tendencias de izquierda, porque nosotros lo señalábamos inclusive en nuestra propia doctrina peronista y en nuestra tercera posición, la conformación de distintos sectores de clase. Y era muy común ver en esos actos relámpagos prohibidos, pero que siempre estábamos en la calle, era muy común cruzarnos codo a codo con el dueño de la fábrica donde trabajábamos, cantando la marcha, gritando Vía Perón y saliendo corriendo cuando avanzaba la infantería. Pero al día siguiente, en la fábrica, él era el patrón y nosotros los obreros. Ni hablar de mejores ventajas salariales, ni hablar de adaptar los convenios colectivos de trabajo ante el avance de las nuevas tecnologías de producción. ¿Por qué? Porque si bien eran peronistas, ellos eran peronistas de los de arriba. Eran los peronistas que no pasaban las necesidades que pasábamos los de abajo. Una comparación en el tiempo es lo que nos pasa en las filas del kirchnerismo. Porque el kirchnerismo no es una cosa aparte, independientemente de la historia del peronismo. El kirchnerismo surge como consecuencia de la actualización y la evolución del peronismo. Y en esa consecuencia de actualización y evolución, también hoy nombramos que tenemos el kirchnerismo de arriba y el kirchnerismo de abajo. El kirchnerismo que se alió al enemigo, que renunció al sacrificio de 12 años de lucha. No estoy hablando del 55 ahora, estoy hablando ahora del 2003 al 2015. Los que pasaron saltando el charco y se unieron a la oligarquía agrícola ganadera. Es como cuando estábamos en la resistencia peronista, los jóvenes jugábamos lo que podíamos ofrecer, que era nuestra libertad y nuestra sangre, nuestra propia vida. Y apareció un núcleo encabezado en ese momento por Augusto Timoteo Bandor, que tuvo la osadía de marcar el peronismo sin Perón, que entregó las históricas luchas y las reivindicaciones y las banderas históricas del peronismo. El peronismo sin Perón, para quedar bien con esas dictaduras que asolaban en nuestra patria y en toda nuestra región. Ante eso se tuvo que rebelar nuestra generación. Por eso dejamos de lado el ser tan soñadores y el hecho de ser tan románticos y el hecho de tantas utopías. Decíamos, si tenemos tantos sueños bonitos y tantas utopías hermosas, y si queremos el hombre nuevo, la construcción del hombre nuevo, y si queremos el mundo nuevo, y ya lo habíamos escuchado al Che Guevara, y lo habíamos escuchado a Mao Zedong, y habíamos escuchado a tantos revolucionarios a lo largo del mundo, ¿cómo podíamos hacerlo acá? ¿Cómo podíamos crear acá, ya que nos quitaban la alegría de vivir? ¿Cómo podíamos darle forma a la impotencia que estábamos viviendo? ¿Y saben qué nos planteamos, siendo muy jovencitos en ese momento? Darle organización a nuestra bronca, estrategia a nuestro coraje y armas a nuestra decisión de luchar. Después la historia dirá con el correr del tiempo si estuvimos acertados, si nos equivocamos en esas metodologías, en esas estrategias, en esa forma de darle respuesta a la violencia estatal. Pero teníamos muy en claro lo que había dicho Eva Perón, nuestra querida e inmortal e inolvidable Vita: el peronismo será revolucionario o no será. Así que nuestra generación se dio eso, formas organizativas que intentamos que sean superadoras a las formas organizativas de nuestros padres que habían iniciado los primeros pasos de la resistencia peronista. Nos sumamos a sus luchas, acompañamos sus luchas, conocimos
cara a cara al enemigo, conocimos cara a cara que esa brutalidad que tenían cuando se caminaban en las calles, en los caminos, entrando en los pueblos de nuestra patria, entrando en cada una de las localidades del interior, esa bravura con que se manifestaban siempre, claro, iban al frente de tanques, eran tanques de verdad, lo vemos en las películas. Iban los camiones con ametralladoras pesadas, como si hubiera una guerra entre dos países. Estaba la infantería con sus fusiles y tiraban. Entonces nuestra generación tuvo que responder de la misma manera y tuvo que ver cómo esos hombres que se mostraban tan valientes, tuvimos la suerte, no sé si la suerte, pero lo digo así, pudimos conocer lo cobarde que era cuando se enfrentaban frente a frente con nuestros comandos, de igual a igual. Ahí demostraban la cobardía. Ahí no eran los militares valientes. Ahí se pillaban encima cuando nuestros comandos los tenían encañonados. Y hay una gran diferencia. Esto está escrito, hay documentos, ustedes los pueden ver en muchísimos lados. A nuestros compañeros que tomaron y nuestras compañeras que tomaron la decisión, como marcaba nuestra Constitución Nacional, de enfrentarnos a aquellos que habían usurpado el uniforme del general San Martín, teníamos en claro que éramos parte de un movimiento nacional popular, humanista y cristiano, como lo es el peronismo, como lo es el kirchnerismo y como lo será en los tiempos con el nombre que se presente. Y entonces decíamos no crear situaciones de violencias innecesarias. Logrado el objetivo por el cual nuestros compañeros, compañeras se movilizaban, había que respetar la vida del enemigo, no tocarlo. ¿Para qué tocarlo si ya el objetivo estaba cumplido? Pero lo hacíamos basado en lo que más se acercan a mi edad lo recordarán. Teníamos nuestra propia marcha de la resistencia peronista y de la juventud peronista. Y en una de sus estrofas decíamos: volveremos sin ansias revanchistas, volveremos sin odio ni rencor, porque nuestra doctrina peronista tiene por lema la paz y el amor. Y con eso nos motivábamos para enfrentar al enemigo, porque era el enemigo, eran los que mataban a nuestro pueblo. En 18 años de resistencia peronista, tuvimos 105.000 hombres y mujeres de todas las edades muertos en todo el territorio de nuestra patria, el 90% trabajadores del campo, del interior, del norte, del este, del oeste, del Gran Buenos Aires, de la capital, estudiantes, curistas del tercer mundo que surgieron luego. Tuvimos 105.000 muertos, tuvimos 30.000 detenidos desaparecidos. Y hay miles y miles, contabilizábamos así deshumanamente, contabilizábamos entre 300 y 400.000 personas encarceladas, torturadas, expulsadas de sus viviendas. Les robaban todo. Los compañeros que eran prisioneros, fíjense ustedes que esto tampoco lo dice la democracia, quedaban sin sus viviendas, quedaban sin sus muebles comunes que cada uno tenemos en nuestras casas. El que tenía un autito quedaba sin el autito y quedábamos sin nuestros hijos. Tenemos 400 chicos que todavía estamos buscando, ¿no? Que son los hijos de nuestros compañeros. Nuestros hijos, compañeros. ¿Cómo no vamos a rescatar la lealtad si ellos no dudaron
en dar su vida por un ideal, por una forma de vida, por un convencimiento de que nuestros sueños de la gran patria latinoamericana que se logró construir con Néstor y con Cristina, y que hoy hemos perdido totalmente, vamos a tener que volver a recuperarlos. Y yo en esto de volver a recuperarlos, y en la certeza, pero la certeza absoluta, de que vamos a recuperar el poder político de nuestra patria, yo pediría, con mucho respeto, que no repitamos los dos errores históricos que cometió nuestra generación. Nosotros fuimos derrotados violentamente en 1955 y fuimos derrotados en el 2015. Fuimos expulsados del poder político. Y tanto hasta 1955 como del 2003 al 2015 no se escuchó que el enemigo estaba intacto. Porque si bien el poder político lo teníamos, las mayorías populares, nacionales, la estructura del enemigo se mantuvo intacta. El poder económico lo siguió manteniendo el enemigo, la oligarquía. El poder mediático lo siguió manteniendo la oligarquía. El poder de las Fuerzas Armadas lo siguió manteniendo la oligarquía. El poder de la fuerza de la represión lo siguió manteniendo la oligarquía. Si no hacemos algo... Es ahí, compañero, donde no hay que confundir. Nosotros teníamos el gobierno, pero no teníamos el poder, que es otro tema totalmente distinto. Correcto, compañero. Esa anotación quería hacerle. Completamente de acuerdo, compañero. Es lo que estoy tratando de señalar. El enemigo tiene sus estructuras intactas. Cuando recuperemos el poder político, tenemos que destruir el poder del enemigo. Y destruir el poder del enemigo no estoy planteando fusilarlos, aunque creo que los que hemos participado en algunas etapas que ellos hablan de la violencia política en nuestra patria, si tenemos que discutir cuál fue nuestro error mayor, quizá fue el hecho de ser tan humanistas, porque si en esos años de duros enfrentamientos nos hubiéramos propuesto, al tomar prisioneros a los enemigos, haberlos fusilados en la justicia revolucionaria, a los más jóvenes, a nuestros hijos, probablemente les hubiéramos ahorrado tantos años de dolor, de tristeza, como lo vivieron después con la dictadura militar del 76 en adelante y como lo seguimos viviendo hoy. No sé si será un error o no. Pero nos fusilaron a nosotros, quiere decir que no teníamos el poder para fusilar. Cuando el 16 de junio, el 9 de junio, Perón ordenó, porque era la justicia militar la que decidía, que le dé las penas más altas y le dieron 4 años nada más. Sí. Y pocos meses después nos derrocaron. Bueno, esos errores son los que estoy tratando de señalar, de no volver a cometer. No había poder. Compañeros, tenemos que construir, y acá es la gran diferencia, que lo venimos marcando desde hace muchísimos años. No queremos la construcción de partidos políticos poderosos, queremos la construcción del poder del pueblo. La construcción del poder del pueblo es lo que nos va a garantizar ser dueños de las calles, de las fábricas, de las escuelas, de los hospitales, de la vida en la República Argentina. Queremos la construcción del poder del pueblo para decir qué justicia queremos. Y esto lo hemos hecho en las formas pre-revolucionarias con que nos enfrentamos a los usurpadores del ejército sanmartiniano. Nosotros impulsábamos la justicia revolucionaria. Nosotros marcábamos que los vecinos, nuestros vecinos, tenían que decidir cuál era la pena que le correspondía al explotador
que humillaba a los trabajadores en la fábrica, a los uniformados que destrozaban los cuerpos en las torturas, a aquellos que eran mercenarios de la vida. Lo hicimos como formas prerevolucionarias. No sirvió, no tuvimos la fuerza de la consolidación de lo que fue nuestra decisión de la transformación revolucionaria de nuestra patria y de nuestra patria grande latinoamericana. No fuimos derrotados porque recuperamos la democracia. No fuimos derrotados porque vemos el semillero de miles y miles y miles de jóvenes, chicos y chicas hoy en todo el territorio levantando las banderas que levantaron nuestros padres, que levantamos nosotros y se siguen manteniendo en alto. No fuimos derrotados porque no hay banderas blancas. Eso significa que las generaciones, las que estuvieron, las que están y las que vienen, tienen incluido dentro de sí el sentimiento de la lealtad a la vida. Enamorémonos de la vida. Nosotros decíamos en los 60, en cada comunicado que escribíamos, porque estamos enamorados de la vida, tenemos fe en la victoria. Y eso que escribíamos en los 60 lo seguimos manteniendo. Invito a cada uno de ustedes y los que no están acá y los que están peleando en cada espacio de nuestra patria a que estén enamorados de la vida. Si no estamos enamorados de la vida, no podemos defender nuestra patria, porque a la patria hay que amarla. Si a la patria no la amamos, si a la patria no la sentimos, son discursos huecos y vacíos de los que son mercenarios de nuestros sueños y de nuestra vida. Que cada unidad básica se transforme en un fortín. Hoy es un fortín de combate de la inteligencia. Estamos en la era de la cibernética, de la robótica, de la computación. Estamos en el momento en que no podemos repetir las primeras luchas que Martín Miguel de Güemes inició allá con las gloriosas montoneras. No vamos a renunciar a la trilogía de San Martín, Rosas, Perón. No vamos a renunciar a la enseñanza de miles y miles de hombres y mujeres que nos señalaron y nos enseñaron el sentimiento de patria. Tuvimos la suerte en nuestra generación de tener a un hombre como John William Cook. John William Cook decía, nos enseñaba que no era necesario ser peronista para ser revolucionario, pero que no se podía ser antiperonista para ser revolucionario. Y hoy se lo repetimos a estos mercenarios que venden las ilusiones de nuestro pueblo. No les pedimos que sean ni peronistas ni kirchneristas, pero esperamos que no sean ni antiperonistas ni antikirchneristas, porque ese es el único camino que tiene el enemigo para dividirnos, para sembrar la desunión entre nosotros. Y lo que tenemos que evitar es que nos desunan. Lo que tenemos que evitar es que marchiten nuestros sueños. Pero si se hizo el proyecto, vamos a sembrar 1000 flores. Pero si las flores ya son millones que están sembradas, ya son millones los sueños que están esperando volver, porque vamos a volver, y vamos a volver con mayor sentido de organización. Y si queremos realmente ser vencedores en el tiempo, seamos dueños del saber y del conocer. El saber y el conocer es lo que nos va a permitir la construcción de una organización poderosa e indestructible. Ya no basta con tener compañeros y compañeras que canten la marcha peronista o que eleven simplemente las banderas como en esa demostración folclórica de lo que somos como movimiento nacional. Necesitamos formar hombres y mujeres que tengan el conocimiento para llevar adelante nuestra patria. Porque hoy todavía nos seguimos encontrando con compañeros y compañeras que impulsamos a lo largo de todo el territorio nacional para que ocupen espacios de responsabilidad. Y nos duele ver que cuando los tenemos que ver dando respuesta no tienen la capacidad de elaborar una propuesta, un proyecto que solucione las demandas de nuestro pueblo argentino. No queremos hombres que den nada más discursos políticos.
Queremos hombres y mujeres comprometidas con el conocimiento que hagan a la evolución natural que tiene nuestra humanidad. Nosotros los que hemos militado en los 60 y seguimos acompañando esta larga militancia, no podemos quedarnos en las formas organizativas y en las motivaciones que tuvimos en nuestra generación. Hoy nos acercamos a los lugares donde están reunidos los jóvenes, porque las nuevas formas de organización de los jóvenes, las nuevas necesidades de las nuevas generaciones, no son las mismas que teníamos nosotros. Lo que tenemos que hacer los setentistas en edad, los sesentistas en militancia. Porque esa es la verdadera generación que generó el 70, no es el 70. Exactamente. El 70 es hijo del 60. Exactamente. Lo que tratamos de hacer es absorber los nuevos conocimientos y metodologías organizativas, compararlas con nuestras formas organizativas y nuestras necesidades, incluirlas y volcarlas como aporte testimonial, simplemente como aporte testimonial, no como verdad de nada, como una lectura de aquello que hemos transitado años de militancia, nada más que eso, años de militancia. Y si sirve la experiencia para no cometer errores y para tener la menor cantidad de bajas posible, vamos a seguir aportándolo. No somos ni más ni menos que ninguna generación que participó en las luchas de lo que llamamos la guerra popular y prolongada. No vamos a parar un instante mientras la vida nos permita transitar, mientras la vida nos permita estar mínimamente bien en nuestras mentes, mientras la vida nos permita no transformarnos en soberbios creyendo que somos más que nadie, porque somos menos que todos. En la medida que podamos creernos que somos todos iguales de verdad, y lo que tenemos que tener es el respeto generacional, porque, repito, los jóvenes hoy nos tienen que enseñar a nosotros, y nosotros tenemos que, qué soberbia de mi parte, ¿no?, ayudar quizás a hacer esa cinta histórica que falta todavía en el campo nacional y popular. Esa síntesis que nos tiene que posibilitar que con Cristina o con quien represente el sentimiento nacional y popular podamos recuperar el gobierno, pero consolidando el poder, donde no tengamos que estar a las expectativas de una democracia por la cual no luchamos. No luchamos por una democracia donde la voluntad mayoritaria pluralista del pueblo argentino se manifiesta en el Congreso Nacional. Votan una ley y un juez la anula. Esa no es la democracia por la cual dimos nuestra vida, nuestra sangre, nuestra juventud. Esa no es la libertad que vinieron a poner en nuestra patria, como decía el compañero, los primeros anarquistas allá en 1850 que vinieron a traer las ideas de la organización del movimiento obrero. Esas no fueron las primeras luchas del comunismo en nuestra patria, hasta que después, en 1943, se visualiza la llegada del coronel Perón y surge el peronismo después de 1946. Esa no es la libertad ni la democracia por la cual luchamos. El movimiento obrero que hoy tenemos no es el movimiento obrero que vimos nacer con nuestros padres a partir de 1943 con el coronel Perón. El coronel Perón nos dio la conciencia política de la clase trabajadora, y eso es lo que queremos nosotros, la conciencia política de la clase trabajadora, y no un sindicalismo domesticado. No queremos un sindicalismo domesticado, no queremos un sindicalismo que vuelva a repetir la vieja historia de defender exclusivamente el aumento salarial, el mameluco y las colonias de vacaciones.
Queremos un sindicalismo comprometido con las banderas de liberación nacional. Sería ideal llegar a un día donde haya sindicalistas ricos y obreros, y no como hoy, sindicalistas ricos y obreros pobres. Los tuvimos y los vamos a volver a tener. Un sindicalismo donde hace muy poco tiempo el Congreso les vota una ley para defender el puesto de trabajo, el presidente la veta y los sindicalistas me miran para otro lado, amigo. Por eso seguimos luchando, compañeros. Por eso seguimos luchando. No me voy a extender más. Agradezco la invitación. Una unidad básica, no es una unidad básica cualquiera, tiene el nombre de Evita. Miércoles que Evita nos identifica a todos, miércoles que Evita nos une a todos. Y es de una agrupación, la Cámpora, que a algunos parece que le da miedo la Cámpora. A mí me da miedo la oligarquía agrícola ganadera, no la Cámpora. La Cámpora de la pensión que la lucha de nuestro pueblo. La Cámpora levanta las banderas de nuestra juventud peronista. La Cámpora levanta las banderas de los pronunciamientos de La Falda y de Huerta Grande. La Cámpora levanta las banderas de la CGT de los argentinos. La Cámpora levanta las banderas de la dignidad. ¿Quién le tiene miedo a la Cámpora? El kirchnerismo de arriba, que es el peronismo de arriba. Sigan adelante, chicos. Nosotros los más viejos y los vamos a acompañar en este camino de amor y de lealtad a la vida. Gracias por el tiempo.